Hola, ¿cómo están? Yo soy Yuri Rex y yo soy Lilo Arias y esto es Ilegales. Bienvenidos a este su espacio donde analizaremos desde el derecho las historias que atraviesan a la colectiva LGBTI+ y sus aliados, donde aprenderás lo que se debe hacer y no hacer ante diversas problemáticas. Bueno, pues ya estamos en la tercera temporada. Bienvenidos a todas, todes, todos. Y pues el tema de hoy es hablar del método ROPA. Primer capítulo, temporada 1. Soy mujer o soy una persona vulvoportante y quiero tener un hijo de mi novia, de mi pareja. Bueno, pues empecemos hablando sobre el método ROPA y la diferencia entre inseminación artificial y este tipo de métodos. ¿Muy bien? Bueno, el método ROPA o recepción de ovocitos de la pareja es un tratamiento para que las parejas formadas por mujeres o personas vulvoportantes puedan implicarse por igual en la maternidad. Esto se realiza mediante la fecundación in vitro, FIV, por lo que se extraen ovocitos de una de las dos mujeres para fecundarlos con semen del donante y después se selecciona al embrión más idóneo y se transfiere al útero de la mujer que va a llevar a cabo la gestación. La FIV y la inseminación artificial. La fecundación in vitro es una extracción, es decir, el ovocito que produce una de las mujeres y posteriormente se fecunda en el laboratorio y ya unidos ambos cigotos se transfiere el embrión obtenido al útero materno. Si es método ROPA más caro y bueno, no siempre tiene resultados positivos inmediatos. Hay casos donde a veces este embrión no se adhiere al útero o posteriormente se expulsa ya sea naturalmente o por medio de una cirugía. Ajá. Un legrado, exactamente. Bueno, a diferencia de la inseminación artificial, este puede ser natural o mediante una estimulación ovárica e inducción a la ovulación. Se elige el esperma y posteriormente se introduce en el útero en el momento más fértil para mejorar las posibilidades. No es como el método ROPA, pero sin embargo es más accesible, es decir, menos costoso. Bien, entonces, a ver, Yuri, entiendo. En el método ROPA viene la fecundación in vitro. Voy a hacer una estimulación ovárica, voy a extraer esos óvulos, los voy a llevar a fecundación in vitro en el laboratorio y luego los vuelvo a llevar ya este embrión analizado en el útero del cuerpo de la otra mamá. Exacto. A diferencia de la inseminación artificial, donde va a ser tu mismo óvulo en tu mismo cuerpo y solamente voy a tal vez hacer una estimulación hormonal y voy a poner pues ahí este semen para que pueda darse la fecundación. Obviamente es más accesible porque no tengo que hacer toda esta situación de laboratorio. Exactamente, todo se hace en el método ROPA dentro del laboratorio, todo se prepara y ya nada más todo lo que se mezcla se va directamente, pues digamos que al horno. En cambio, en in vitro, básicamente, lo único que tú haces la inseminación artificial, lo único que tú haces es meter ambas cosas, o bueno, más bien meter solo el semen, porque el óvulo ya se encuentra ahí, y hacer que seas bastante fértil para que pueda haber el contacto más directo y más inmediato. Claro, y por supuesto, además, tu cuerpo no lo va a rechazar porque es tu mismo óvulo, y puede, acepta o no acepta el esperma, pero no va a haber tanta exposición a nuevas células o a células ajenas. Bien, ¿cuáles son las fases del tratamiento? Como lo mencionábamos, el tratamiento se inicia con la realización de un examen a las dos pacientes para decidir cuál de ellas pues, es la más apta para donar los óvulos y cuál para gestar al bebé. Posteriormente se va a realizar una ecografía durante los 2 o 3 primeros días del ciclo para iniciar la fase de la estimulación ovárica. Esto se va a llevar mediante la administración de medicación oral y también hormonas autoinyectables. Va a ser bajas dosis, pero lo que van a hacer es hacer que sea más viable esta generación de óvulos. Y entonces el ovario pues, produce mayor cantidad de ovocitos respecto al ciclo natural que se hiciera de manera cotidiana. Bueno, ya que se alcanzó el tamaño apropiado, estos óvulos que están madurados se van a extraer mediante una medicación inyectable entre las 36 y 40 horas posteriores a la estimulación ovárica
Y bueno, así ya en laboratorio se va a poder hacer la fecundación del óvulo con espermatozoides del donante, seleccionando la fecundación in vitro. Bien, ya que estamos en la fecundación in vitro, van a pasar entre 2 y 6 días sin que se incuben estos embriones. Los especialistas van a elegir los más adecuados y los más viables para poder transferirse. En algún momento incluso hasta eligen a los que tengan el cromosoma más completo. Y entonces, al mismo tiempo, a la otra paciente le van a empezar a hacer esta estimulación ovárica, es decir, van a fortalecer su endometrio, para que pues ella al momento de que se implante el embrión, pues quede el embarazo más seguro. Y pues por supuesto la recepción de embriones. Esto se lleva a cabo mediante el ciclo natural que ya tenemos, pero también va a haber una medicación oral o subcutánea que es necesaria para que pues se dé el espacio idóneo para el embrión. Y entonces se hace un seguimiento ecográfico que establece incluso cuál es el momento más óptimo para que se haga la transferencia del embrión. Ya pasados 10 o 12 días de esa espera, viene la beta espera, que bueno, dicen que es de las etapas más complicadas porque pues hay mucha ansiedad, las hormonas, imagínense, las dos personas pues están bajo muchas hormonas, bajo mucho estrés, mucha ansiedad, preocupación, y entonces puede ser un poco difícil esa llamada beta espera, ¿no? Pues porque estamos esperando que sí pegue, coloquialmente, que hay un resultado positivo. Bien, entonces este tiempo de espera en el que se hace la transferencia embrionaria, se realizará una prueba de embarazo para saber si ya hay una hormona que ahorita platicaremos. Y bueno, pues el resultado puede ser o una beta negativa o una beta positiva. ¿Esto qué se le llama? Bueno, se hace un análisis de sangre para identificar la presencia de la hormona beta-HGC. Esta es una gonadotrofina cariónica humana, que es la hormona que se necesita para el desarrollo del embarazo. Pues ella va a evitar que se desprenda el cuerpo lúteo de los primeros lúteos días de la gestación. Esta hormona empieza a producirse tras la fecundación, que se daría en un proceso natural, ¿no? Del óvulo y el espermatozoide, cuando el embrión ya llegó a las paredes del útero y ahí se aloja y se desarrollará. Sin embargo, puede pasar que debido a situaciones hormonales o a estos mismos procesos de fecundación in vitro, haya un falso positivo o un falso negativo, es decir, puede parecer que sí está la hormona beta-HCG, pero pues no hay un embarazo, ¿no? Y esto también se puede dar incluso en embarazos ectópicos, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto que son 12 días de espera fuertísimos porque estamos en un sí podrá, no podrá. Además que, pues, imagínate, ¿no? Todas las hormonas que ya traen, los pinchazos, el estrés, el tema económico, por supuesto, también. Y entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que damos para que puedan llevar mejor esta beta espera? Por supuesto, continúa con tu rutina diaria. No necesitas guardar reposo ni quedarte inmóvil, porque si no te vas a empezar a sentir con mucha ansiedad. Por supuesto, practicar técnicas de relajación, meditación, aromaterapia, que permitan que tu estado de salud esté más tranquilo. Llevar una alimentación saludable, por supuesto. Obviamente, ya a partir de que se da la transferencia embrionaria, ya no hay alcohol, ya no hay cigarro, porque pues habría, ¿no? Ya un embarazo. Evita pensamientos negativos, ¿no? No seas fatalista. Comunícate con tu entorno, con tu familia, haz planes, ¿no? Comparte esos momentos para que no sean tan complicados. Como le decíamos, no olvidemos que ambas pacientes están bajo una sobrehormonización y bajo mucho estrés. Entonces, que esto pues no vaya a ser que un proceso lindo, ¿no? De pareja se vuelva algo complicado. Claro, pues bueno, aquí influyen muchas cosas, sin embargo, pues todo es posible. ¿Qué pasa con los precios y los riesgos? Bueno, el método ROPAP tiene un costo variable entre 50,000 y 200,000 pesos. El costo depende pues de la clínica de fertilidad, el número de intentos, los estudios realizados a ambas madres y los servicios adicionales que estos te incluyen. Recuerda que la fertilización in vitro es mucho más elevada que la de otros métodos de fertilidad y es común que se requieran de 2 a 6 intentos para llegar al embarazo.
Esto incrementa el costo original. A pesar de que te hacen exámenes y análisis preliminares que pues también son algo costosos, antes de comenzar con la fertilización in vitro, es necesario hacer diferentes pruebas y análisis. Por ejemplo, te hacen test de reserva ovárica, o sea, de cuántos óvulos fértiles tienes todavía. La evaluación del útero para ver si todo está correcto, si el pH es agradable, si todo está bien para que ahí se aloje un bebé. El análisis de semen, en este caso del donador, para que todo esté en orden, tenga el número de cigotitos necesarios para que puedan fecundar ese óvulo, entre otros. Estos estudios pueden tener un precio adicional al previsto dependiendo de la clínica. Por eso, pues también tienes que informarte en diversas clínicas cuál es su método, cómo lo hacen, cuáles son los costos y, como siempre les decimos en este podcast, verificar las letras chiquitas, qué puede suceder, qué puede no suceder. Claro, o sea, por ejemplo, los medicamentos que tienes que comprar aparte, todas las hormonas, y entonces el semen lo tienes que comprar aparte. Exacto. Entonces, y que ellos no es como una garantía de, bueno, hasta que pegue. No, yo te hago el primer tratamiento, no queda, tienes que volver a invertir. Entonces, sí sería importante que, pues, incluso, ¿no? Cuestionen con la clínica oye, y si la primera no pega, hay un descuento para un segundo intento, un tercero, o por cada hijo que pegue me vas a terminar cobrando una inseminación. Claro, porque aparte digo, dentro de todo este tipo de trámites, pues hay muchas situaciones que pueden variar. Desde que ellos saquen óvulos fértiles y algunas veces hasta los mantengan pues en suspensión, en congelación, lo cual también te genera una pequeña renta, ¿no? Para que no volver a hacer el mismo método que también te va a costar, pues puedes guardarlos, pero ¿qué tanto tiempo? ¿Cuánto duran? Obviamente esa refrigeración, esa suspensión te cuesta cierto tiempo, entonces habría que ver todas las posibles opciones y cuáles son los precios y cuántas variantes puede existir. Ante todo, con papelito. Bueno, hay infinidad de situaciones que se pueden presentar. Hemos conocido de personas que pues se implantan tanto óvulos de la misma persona como de la pareja, y en este caso no solo una, sino ambas lo intentan, y a veces, como ya lo había mencionado Lilo, hay óvulos que sí reaccionan a tu cuerpo, hay otros que no, existen diferentes situaciones, a veces, como bien lo mencionas, hay algún tipo de embarazo ectópico. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente donde se tenía que implantar pues ese pequeño embrión, pues salió más allá y en ese caso ya no pega bien y pues ya no se forma como debería de formarse, y pues bueno, ese es un intento fallido aún así. Entonces, hay muchas situaciones por las que vas a pasar, y más allá de lo económico, que tiene repercusiones tanto físicas como mentales. Por eso también, al realizar este tipo de prácticas, tienes que estar en constante comunicación con la pareja, llevar una terapia, verificar todas tus redes de apoyo, porque más allá de la foto bonita que te ponen al final, más allá de los logros que puedes llegar a tener, también toma en cuenta que pueden haber muchos falsos positivos, puede llegar a ser un poquito pues frustrante el no poder hacerlo a la primera, cosa que mucha gente cree que de inmediato vas a poder. Hay veces que tienen que hacer el tratamiento un poquito más largo porque tu útero necesita más ayuda, más apoyo, porque a veces, como les comentaba, el pH no es lo más normal y a lo mejor es más ácido y eso hace daño al embrión. Entonces, sobre todo, mucha paciencia, mucho amor, de verdad pensar en ese final, ¿no? Porque muchas veces la gente puede llegar a desesperarse muchísimo. Sí, claro. Y bueno, ¿qué riesgos, no? Aparte de los que ya los comenté, pues bueno, para empezar, te vas a hormonizar muchísimo. Por lo tanto, los cambios de humor van a ser la orden del día. Va a haber complicaciones que pueden atribuirles a que el estado de la paciente receptora, pues vaya, sea de mayor incompatibilidad. Es decir, te van a implantar un óvulo que a lo mejor es de tu pareja, pero que a final de cuentas el cuerpo no lo acepta como tuyo. Por lo tanto, puede haber una incompatibilidad y tu útero a final de cuentas lo va a rechazar porque no es una célula particularmente propia que ellos reconozcan. No se recomienda a pacientes con antecedentes de cáncer hormonal, trombosis
o muchas otras enfermedades que pueden complicar este método, porque a final de cuentas hay un incremento significativo de problemas de salud con las complicaciones que puedes tener, como una preeclampsia dentro del mismo embarazo, una hipertensión, una diabetes, o hasta diabetes que se generan únicamente durante el embarazo, aunque tú no tengas antecedentes, ¿no? Va a haber un aumento de peso y pues del que te va a ser difícil deshacerte. A veces algunos hospitales o doctores consideran ponerte no solo un óvulo, sino 2, y a veces hasta 3, en el caso de que ya hayas tenido varios intentos. Y bueno, no es lo mismo cargar con un bebé que cargar con 3 al mismo tiempo, ¿no? Pueden ser embarazos de riesgo que te pueden dejar en la cama todo lo que dura el embarazo, entonces también hay que tener esas precauciones. Pueden atravesar momentos de mucha tristeza o hasta depresión por no lograr el éxito en el embarazo. Los duelos por no darse la implementación del embrión, incluso después de muchos intentos, y que pues ambas mujeres lo intenten dentro de la pareja, ¿no? Donde existe pues una beta negativa. En este caso, que el producto no se logre, por lo que posiblemente puedas pasar por un legrado. Y es una situación que obviamente pues tiene muchas implicaciones físicas y emocionales. Este desgaste emocional no será lo único que se desgaste, sino también tu cartera. Muchas veces, como les comentaba, pueden ser de 2 a 6 intentos y cada intento puede costarte desde 50,000 hasta 200,000 pesos. Y bueno, como ya les había comentado, hay veces que, bueno, ya a lo mejor por la desesperación o por diversas situaciones, dejas que te implanten 2 o 3 o hasta 4 óvulos. Algunos no van a pegar, pero llega un momento en que te han hormonizado tanto que puede que peguen los 3 o los 4. Entonces, hay que pensar bien lo que se va a hacer, no por la desesperación, no por la tristeza, no por la emoción de dejarse llevar, porque pues si tú solo querías 1 o 2 bebés, pues ahora resulta que tienes 4, ¿no? Y de un jalón, y el cuidado, y lo que les vas a dar, lo que les vas a comprar, pues tal vez no te alcance o no lo tenías previsto. Entonces, pues hay que ver ese tipo de posibilidades a futuro, ¿no? Y bueno, para someterse al tratamiento se precisa el consentimiento escrito de la mujer y de su pareja. En este caso, en muchos otros países piden que forzosamente ya estén casados, como en España. Sin embargo, pues bueno, queda establecida de esa forma una afiliación legal de la descendencia obtenida para evitar un desconocimiento. Es decir, como ya les comentamos, dentro de todo este proceso, las hormonas están al 2x1, puede haber peleas, puede llegar a haber alguna separación. Y como dicen por ahí, ¿quién se va a quedar entonces con el bebé? Porque a final de cuentas es un pacto que hicieron ambas personas. Entonces, eso jurídicamente pues lo analizaremos dentro de este capítulo, pero es un riesgo que también puede correr. Bien, bueno, vamos a hablar. ¿Hay acceso a esta fecundación in vitro, al método ROPA en México, en el servicio público? Hay situaciones que se han dado de discriminación y bueno, incluso nos vamos a mencionar un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto justo a la fecundación in vitro. En IMSS, en ISSSTE, supongo que también en el bienestar, en el Hospital del Bienestar, en hospitales militares también. Sí, claro, puede ser que te encuentres con limitantes para acceder a este tipo de servicio, porque no está regulado ni en códigos federales ni en códigos estatales el tema del subrogar, porque al final estás prestando tu vientre, aunque sea tu cónyuge, aunque sea tu pareja, para gestar al bebé. Y además de que pues seguimos, ¿no?, con procesos donde apenas están reconociendo a la cónyuge de la derechohabiente, al cónyuge del derechohabiente. Por supuesto que ellos te dicen, ¿qué crees que en mi catálogo de prestaciones médicas pues no lo contemplo, ¿no? Y entonces te van a negar el servicio. Te van a decir que no es posible darles. Y además, pues va a venir, por supuesto, que todavía hay muchas generaciones de cemento dando servicio médico y que te van a decir, ¿qué? ¿Cómo? O sea, es que esto es solo para hombre y mujer, porque Dios solo hizo hombre y mujer. Entonces, ante eso van a acudir con sus abogadas de confianza, por supuesto que sí, porque no tendrían por qué recibir un discurso discriminatorio ni lesbofóbico, pero además porque también podemos ocupar algún recurso legal. Claro. Vamos a ver que en varias clínicas ni siquiera tienen la papelería, ya hablamos no de clínicas privadas y hablando de la discriminación, pues en muchos de los contratos que tienen solo se establece como el cónyuge, la cónyuge, que realicen el procedimiento in vitro.
Y entonces, ¿dónde se está visibilizando, ¿no? A las mujeres lesbianas que desean o a las personas vulvoportantes que desean tener o ejercer su maternidad. Y entonces, como les decía, mediante algún recurso, puede ser el de amparo, vamos a exigir que estas instituciones públicas se garanticen pues también el derecho a la familia que tenemos las mujeres lesbianas, bisexuales, a las personas vulvoportantes, porque no porque no esté en tu ley significa que ya no te tengas que tener ese derecho, porque es el derecho a la familia, el derecho a tener el número de hijos y el espaciamiento que quiera, como lo establece el artículo 4 de nuestra Constitución. Así es. Como les decía, ha habido diversas iniciativas para reformar la Ley General de Salud respecto al tema de gestación subrogada sin fines de lucro. Sin embargo, pues se establece que el uso de estas técnicas de reproducción asistida se permitirán bajo solo orden médica, cuando hay una imposibilidad de tener el bebé o sean pareja heterosexual, nacionales, y entonces pues dejamos a un lado, ¿no?, las personas que no cumplen con esa heteronorma. Y entonces, o que puedan tener un problema de infertilidad. Y bueno, pues por supuesto que nos deja fuera. Y entonces esto es una conducta discriminatoria, ¿no? Que no haya técnicas de reproducción asistida para personas no heterosexuales. Y entonces cuando incluso los solicitantes lo hayan solicitado mediante escrito, ¿no?, o se haga la petición ante la autoridad. Bueno, como les decía, en la ley del IMSS, en la ley del ISSSTE, no se toma en cuenta la reproducción asistida porque pues obviamente tomarlo en cuenta es asignarle un presupuesto y entonces no dan la prestación. No hay legislación federal, no hay norma oficial mexicana que permita este beneficio de seguridad social. Y de hecho, por ejemplo, Jalisco es una de las entidades federativas que ya en el Instituto Mexicano del Seguro Social da cierta prestación, pero para parejas heterosexuales, ¿no? Incluso hay un protocolo que dice que pues se realizará un perfil tanto a la mujer como al varón para establecer las causas de dificultad del embarazo, pero volvemos, solo para hombres y para mujeres. En Jalisco dicen que pues esas opciones terapéuticas también podrán contemplar estimulaciones hormonales, intervenciones quirúrgicas, incluso inseminación artificial. Sin embargo, ese servicio pues lo tendrán que recibir en hospitales particulares porque pues ellos son de baja complejidad, ¿no? Y entonces, actualmente, ya en todo el país, hay 3 hospitales públicos que ofrecen tratamiento contra la infertilidad de bajo costo, pero volvemos a personas heterosexuales. En el Instituto Nacional de Perinatología, el servicio se ofrece solo a parejas que presenten problemas de infertilidad probada y con una edad máxima de 35 años para mujeres y 55 para hombres. A ver, espérame, y entonces, si yo excedo de esa edad, ya no tengo derecho, y hay amparos, ¿no? Y hay quejas y hay recursos contra estas normativas discriminatorias. Por ejemplo, está el Hospital 20 de Noviembre, donde la edad máxima para recibir el tratamiento son 36 años. Dime qué es eso, ¿no? Y 55 para hombres. Y como les decía, solo son para personas legalmente constituidas que no tengan más de un hijo. Y entonces, espérenme, ¿y dónde está el artículo 4? El número de hijos que yo quiera tener. Sí, tal vez tuve 1 o 2 hace años, pero te quiero volver a tener. Pero si rebaso esa edad, ¿me niegas el servicio? Es importante, ¿no? Visibilizar, sensibilizar sobre este tema. Otro y último hospital es el de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital Gineco-Obstetra número 3 del Centro Médico Nacional La Raza. Estos tienen un servicio en especial de biología de la reproducción humana y, bueno, pues lo que buscan es apoyar a parejas que son derechohabientes en el sistema de salud y que presentan dificultades para concebir. Y entonces volvemos que es, pues, limitativo, ¿no? Y restrictivo. Claro, mira, a mí en lo personal me parece bastante restrictivo, sobre todo en cuanto a que únicamente sea un problema de infertilidad dentro de la pareja heterosexual. A final de cuentas, así como ellos, nosotros también pagamos nuestras cuotas patronales para que nos den también servicio a nosotros. Y más allá de un problema de infertilidad, una situación, como ya lo habíamos mencionado, de ayudarnos a procrear una familia. A final de cuentas también es nuestro derecho. Sin embargo, bueno, algunas restricciones de edad, eso sí te lo puedo comentar por el contacto que he tenido con algunos doctores,
al respecto es por la situación de pues el embarazo, el peligro que corre una persona a partir de cierta edad, por ya considerarse pues un embarazo de alto riesgo a partir de los 36 años en edad mujer, porque vaya, ella lleva toda la carga de formar, traer, cargar y alimentar a este pequeño ser que se encuentra dentro de sí misma. Y pues desgraciada o afortunadamente también los avances en la medicina para los embriones no han sido tan grandes, porque más allá del riesgo que podría correr la madre, en este caso por la edad, también le afecta directamente al embrión. Entre una mujer rebasa una edad significativa, tiene menos calcio, menos proteínas o minerales que pudiera darle a ese bebé. Y entonces también pueden hacer con alguna situación pues de poco peso, de alguna enfermedad que se le pudiera dar por falta de alguna vitamina o mineral. Claro, pero o sea, al final yo pienso, a ver, por ejemplo, si me puede dar este servicio la institución de seguridad social y lo que yo voy a gastar tal vez sea en los medicamentos, en la retribución a la persona gestante, pues por supuesto que me va a dar la posibilidad, porque estamos incluso hablando de un privilegio. Entonces, si yo no tengo dinero, pues ya me fregué y yo no voy a poder tener hijos, ¿no? Sí, Quien tiene dinero, puede acceder a, ¿no? Y entonces creo que es un servicio que forzosamente tendría que dar las instituciones. Estoy de acuerdo. Lo único que sí te digo, en lo que sí estoy de acuerdo es hasta ciertas edades, porque pasando de esas puede haber un riesgo significativo, y más allá de que cueste o no cueste llevarlo, pues por la vida de cualquiera, tanto de la madre como del menor. Bueno, del embrión, perdón. Sin embargo, en cuanto a la segregación que hay para con las personas de la comunidad, estoy totalmente de acuerdo. No tendría por qué costar más que una pareja heterosexual que no puede tener hijos. Pero bueno, existe un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia, Murillo y otros contra Costa Rica. Se condenó al Estado sobre la responsabilidad internacional de Costa Rica por las afectaciones generadas a un grupo de personas a partir de la prohibición general de practicar la fecundación in vitro. Se alegó sobre la violación del derecho a la vida, las afectaciones sufridas cuando hubo que interrumpir los tratamientos debido a la sentencia de la Sala Constitucional y los casos de aquellas parejas que tuvieron que salir del país para realizarse el procedimiento y aquellas otras que no contaron con los recursos para hacerlo y perdieron definitivamente la posibilidad de formar una familia. El 15 de marzo del 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló por inconstitucionalidad el decreto ejecutivo que se aprobó en 1995. 9 parejas presentaron una petición a la Comisión Interamericana debido a esta situación. ¿Qué pasa? Que en cierto tiempo dicen, sí, adelante con la fecundación in vitro. 5 años después dicen, no, ¿sabes qué? Nos equivocamos, es anticonstitucional, se cierra. Pero no únicamente se cierra dejando a los que ya lo realizaron vivir tranquilos y terminar sus métodos, sino simplemente se cierra, ya no continúan y háganle como puedan. Como les mencionaba, algunos tuvieron la posibilidad de irse a otros países a terminarla, otros de plano ya no tuvieron cómo hacer y a pesar de haber gastado lo poco o mucho que tenían, se quedaron totalmente desprotegidos y sin la familia que pensaban tener. El 21 de diciembre del 2012, o sea, 12 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Costa Rica como responsable por violar los derechos humanos de estas víctimas y ordenó al país realizar las reformas legales necesarias para restituir la práctica de la fertilización in vitro. La CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontró al Estado de Costa Rica responsable y lo forzó a tener estas obligaciones. El Estado debe regular a la brevedad los aspectos que considere necesarios para la implementación de la fecundación in vitro, las reparaciones y costas de todo aquello que le pudo haber perjudicado a esas personas por no formar su familia, y debe establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida, es decir, no clínicas patito, que tengan los debidos instrumentos legales también, para que todo se haga de la manera correcta. Y el Estado debe incluir sí o sí la disponibilidad de la fecundación in vitro
dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación. Es decir, ellos tienen que otorgarla como Estado para todo el Estado, sin que en ello determine que seas pobre, rico, clase media. El Estado debe implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial. Es decir, esto no puede volver a pasar porque un burócrata de la generación de cemento piense que Dios así no lo quiso. Por lo que podremos ocupar esta jurisprudencia internacional en nuestros juicios, ya que a pesar de que aquí se habla mucho de este tipo de avances, no hay, como bien lo dijo Lilo, una ley específica, no ha habido quien pudiera regular en aspectos muy particulares, porque en algunos generales se ha hablado y se ha dicho mucho de qué hacer, qué no hacer y cómo se debe de hacer. Por lo tanto, actualmente tenemos muchos lugares que llevan a cabo este tipo de tratamientos, pero que no tienen del todo la ley a su favor o que no tienen documentación o procedimientos fijos que deberían de tener todas las clínicas para dar mejores resultados. Sí, por supuesto. A ver, recordar primero que si bien es una sentencia del 2012 contra Costa Rica, después hubo una reforma en derechos humanos donde dicen que crees que la jurisprudencia, las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, aunque hayan sido para diferentes estados o autoridades, les aplica a todos los estados miembros. Y entonces, por supuesto que para México también es aplicable esa sentencia. México, entonces, ¿qué estás haciendo en el tema de fecundación in vitro? Estás garantizando que para todos tus gobernados se está garantizando el derecho a la familia, estás modificando tus leyes, estás capacitando a tu personal judicial, legislativo, para que pues no reproduzcan estas formas de discriminación y garanticen los mismos derechos. Pero bueno, vamos a ver que también algo que se debe de revisar aquí es un contrato. Ya saben, como siempre, sí, en el momento todo es amor, todo es felicidad y vamos a tener un bebé. Bueno, pero papelito habla, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las obligaciones, los derechos que van a tener ambas madres para, pues, evitar en situaciones como el que mientras estaba yo sedada o no se me preguntó y se me implantó más de un embrión, ¿no? O ya la otra mamá se desapareció y entonces soy yo la única responsable, ¿no? Y todavía tengo la deuda con la clínica, las formas de violencia que puedes llegar a vivir, ¿no? Pues puede estar, una realidad es que hay violencia en las parejas lésbicas y que poco se habla, pero es una realidad. Y entonces, si tu pareja te está presionando, te está chantajeando o te hace sentir como responsable, que tienes que aceptar, por ejemplo, más implantación de embriones, ¿no? O que si no haces lo que quiere, en su momento te va a abandonar o te va a quitar al bebé porque al final ella es la madre biológica. Y entonces, a ver, no. Tenemos derecho a vivir sin violencia, ¿vale? Y a reconocer cuando algo no está bien, ¿no? O sea, sí identificar que también podrá ser una realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué deberías de hacer? Por supuesto, un contrato donde digas, sabes, espérame, este bebé, si bien la madre biológica es tal persona, yo soy la madre gestante, pero yo también voy a ejercer mi maternidad, no solo estoy subrogando el vientre, ¿no? Tengo derechos como también tiene obligaciones la otra parte. ¿Para qué? Para que, bueno, si en el futuro se desentendió, ya no quiere continuar, pues puedas incluso, ¿no? Iniciar un juicio de reconocimiento de maternidad. Cosas que se tienen que enfrentar, ¿no? A las autoridades, les abogadas de nuestras generaciones. Estamos aprendiendo nuevos conceptos. Y bueno, ¿qué tendrías que hacer? Si ya empiezas a ver algún conflicto en tu relación, las cosas están mal, no borren las conversaciones. Nos encanta hacer contacto cero y quiero borrarte de la faz de la tierra. No. A ver, conservo las conversaciones, me las reenvío por un correo electrónico, porque esto me va a servir como evidencia en el futuro, ¿no? Voy, por supuesto, a tener documentado el nombre de la clínica, del especialista que me está atendiendo, la ubicación, cuál es su razón social. ¿Para qué? Para que si en algún momento algo no funciona bien, no desaparezcan o yo diga, hijo, yo me acuerdo que estaba en tal domicilio ubicada y ahorita ya no hay nadie, ¿no?
verifica la cédula profesional del especialista que te está atendiendo, que sea la misma persona que te lleve todo tu acompañamiento. Y como lo mencionábamos, no permitas chantajes, maltratos por parte de esa pareja o a decirte, ¿sabes qué? Pues como yo voy a ser la mamá gestante, pues yo lo voy a dar a reconocer y a ver dónde nos encuentras. No. O sea, hay derechos y obligaciones para ambas madres. Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, el tema de la filiación. ¿Qué diferencia hay entre la patria potestad, la guarda y custodia, los cuidados de atenciones? Porque puede ser que también las cosas no funcionen, ya lo decía, ¿no? ¿Con quién te queda nuestro bebé? Uh-huh. Y resulta que pues ambas madres queremos quedarnos al bebé. Por costumbre, en muchos juzgados te decían, bueno, ¿a quién le voy a dar primero la guarda y custodia? A la mamá y no al papá. Pero ¿qué pasa cuando tengo dos mamás? ¿No? Y tal vez ambas mamás se dedican al hogar, pero también o se dedican a trabajar y entonces va a estar un poco complicada. Bueno, pues definitivamente la madre gestante sí o sí va a tener como este primer derecho en cuanto nazca el bebé para ir a su reconocimiento, con su acta de alumbramiento, ¿no? Y pudiera querer limitar el derecho de la otra madre, ¿no? De la madre biológica para los derechos y obligaciones que tiene sobre el menor. Sin embargo, con un juicio tú podrás reclamar el reconocimiento judicial para que, bueno, pues ambas sean quienes ostenten la guarda y custodia, la patria potestad, los cuidados y atenciones. Pero bueno, vamos a ver que incluso vas a tener este derecho a las visitas y convivencias en caso de que tú no quisieras o no pudieras quedarte la guarda y custodia. Bien, vamos a ver que no vas a poder limitar las convivencias, ya sea como madre gestante o madre biológica, de la personita con su otra madre, porque podrías estar cometiendo algo que se llama violencia vicaria. Es decir, hacer recursos legales, limitar la convivencia, amenazar o incluso dañar al bebé hasta de manera mortal, con el fin de lastimar a la otra madre, estarías cometiendo un delito. Ya en muchos de los estados se está regulando en el Código Civil, en el Código Penal, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se reconoce, no importa que la otra persona sea mamá también, ¿no? Correcto. O sea, no es limitativo solo para hombres, sino también puede ser para mujeres, ¿no? Y bueno, pues acuérdense que al final es el derecho que tenemos a la familia, y no solo tuyo, sino del menor. El menor sobre ¿no? todo. De las infancias, no es como no me dejan verle, no, no le están permitiendo a él tener este libre desarrollo de su personalidad, garantizar su derecho a la familia. Y bueno, ¿qué diferencia? Ahora sí vamos a entrar en materia entre la patria potestad y la guarda y custodia, que no es lo mismo, derivan de la misma situación, sin embargo, tienen sus características. La patria potestad es este derecho que tienen las progenitoras de tomar decisiones pero trascendentes sobre los menores. Por ejemplo, él puede salir del país, puede someterte a cierta cirugía médica, por mencionar algunos, ¿no? Pero también esta responsabilidad que tienen de velar, de prestar alimentos, de hacer una representación legal y de cumplir con las responsabilidades que tienen hacia con una persona menor de edad. Por otra parte, la guarda y custodia es forma en la que conviven los menores con sus progenitores. Esta situación de convivencia que se mantiene entre un menor, que también puede ser una persona mayor de edad, pero que viva con una situación de incapacidad, puede seguir estando bajo la guarda y custodia de una de sus progenitoras. Y bueno, esta guarda y custodia tiene por el objeto el cuidado, la educación, la formación integral de aquella persona que quede a su cargo. Entonces puede ser que de las dos mamás, ambas seguimos teniendo la patria potestad, la responsabilidad, la toma de decisiones trascendentes, pero solo la guarda y custodia la conserva una de las mamás. Bueno, la otra mamá tendrá la obligación de garantizar alimentos, pero también de tener visitas y convivencias. Resulta que es el juez de lo familiar quien determina quién tiene guarda y custodia, quién tiene patria potestad, en qué momento la pueden perder, ¿no? Quién paga alimentos, quién tiene visitas y convivencias. Pero hay una segunda autoridad, que es las fiscalías. Por medio de los agentes del Ministerio Público, del personal ministerial, podrá determinar cuidados y atenciones, que no es lo mismo que guarda y custodia, en favor de uno de los progenitores o en favor de alguna otra familiar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ante una noticia criminal tiene que salvaguardar, ¿no? Y entonces yo no defino guarda y custodia, pero sí
¿quién va a cuidar y atender de momento al menor? En lo que ustedes resuelven entre un juez de lo familiar, ¿quién se queda con la guardia y custodia? Como les decía, son medidas de protección que van a encontrar su fundamento en la Ley de Cuidados Alternativos para Niños, en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y, por supuesto, en el protocolo de atención para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, y es importante esta información. Tener mucho en cuenta esto, ¿no? Si hay un conflicto entre quien ejerce la maternidad, tendrán que ser o el juez de lo familiar o ante una situación de delitos, de riesgo para el menor, para la persona menor de edad, la gente del Ministerio Público quien determine con quién se va a quedar mientras. Y si resulta, ojo, que ninguna de las dos progenitoras es idónea, se puede ir hasta el DIF, ¿no? Para garantizar y salvaguardar la integridad de este menor. Claro, bueno, por eso también es muy importante tener la documentación específica donde se está conviniendo que va a haber un método ropa, que ambas madres se someten tanto a gestar como a donar los óvulos, que ambas partes van a reconocer al menor como madres. Y bueno, todo esto, toda esta documentación que lleguen a firmar o que lleguen a tener con este tipo de clínicas para hacer este tipo de trámites, es importante guardar siempre copias, las originales sobre todo, para que en caso de que exista algún juicio del tipo, tengan todas las pruebas para acreditar la situación. Sí, por supuesto, pero a ver, creo que algo que se me estaba yendo es, ya hicimos el contrato de gestación, tuvimos a la criatura y pues la madre gestante va a ir a hacer el reconocimiento al registro civil. Ella se oculta y no quiere aparecer. Bueno, hay dos opciones. Vía judicial, que voy al juzgado, demando el reconocimiento de la maternidad, se hace la prueba de ADN, se determina que también es mi hija, hijo, hija, y a partir de ahí el juez le va a ordenar que se dé el reconocimiento o lo va a hacer de manera oficiosa. O pueden acudir al juzgado en lo familiar, pero ojo, de los estados donde esté regulado, y solicitar el reconocimiento de la maternidad. Como lo hemos hablado en otros capítulos, de personas vulvoportantes es súper sencillo, ¿no? Mientras solo esté registrado por una de las madres, puede aparecer otra madre, sea biológica, no lo sea, a reconocer ese bebé. Si no quiere tu pareja que vayas a reconocerle, entonces tendrás que demandar. Cosa que va a ser un poco muy diferente, más bien, para las personas peneportantes. Ahí sí no es tan fácil. Pero bueno, ya tenemos un capítulo que habla sobre embarazo subrogado. Véanlo, muy bien. Bueno. Pero bueno, entonces, ya, primero llegamos al tema del reconocimiento. Tenemos dos mamás. Pero si ya viene el reconocimiento o una orden judicial que dice que también es hijo de las dos personas, o hija, y la otra, una de las madres, de las progenitoras, no te permite la convivencia, limita tu derecho, ¿no?, a la maternidad y el derecho de las infancias, tendrás que iniciar un juicio para determinar qué va a pasar con esa guardia y custodia, con esa patria potestad. No, y al contrario, también si la otra persona elude sus obligaciones, como es el dar el alimento a ese menor, también tú como madre puedes solicitarlo mediante juicio, sin que medie ninguna otra situación más que comprobar que se registró como su hijo, ¿no? Y a final de cuentas, vaya, todos estamos protegidos, todos estamos seguros. Lo único que sí nosotros recomendamos ampliamente, ya que no hay como tal normas específicas a este respecto, que realicen este tipo de métodos una vez que hayan contraído matrimonio. Porque existen convenios, existen contratos que pueden validar muchísimas situaciones. Sin embargo, al día de hoy en México, por lo pronto, no existe como tal una ley, una norma oficial, ni nada que pueda regularlo más allá de los contratos o convenios entre particulares que tú puedas llegar a realizar. Por lo tanto, yo en lo personal, salvo tu mejor opinión, Lilo, recomiendo que si ya van a entrar a un compromiso de este tamaño, por lo menos haya realizado ya ese proceso de matrimonio para que cualquier situación que derive de este método pueda el menor estar protegido, así como cualquiera de las dos más. Te pueden blindar más, pero no es limitativo. Claro. Algo que es bien común, no sé por qué tenemos esa idea, que es de, hazte una prueba de ADN, no eres su papá o no eres su mamá. Espérame, o sea, con que tú vayas al registro civil y ya la hayas registrado,
seas o no papá, mamá biológica, es tu hijo. Y deshijar no hay. Entonces, si cambiamos esa construcción de el ADN, lo es todo, no, por supuesto que no. O sea, el reconocimiento legal yo te diría que es hasta más fuerte que una prueba de ADN. Pero bueno, pues eso sería toda nuestra parte. Esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, que haya llegado más conocimiento a sus vidas. Y bueno, pues no olviden enviarnos sus historias. Amamos leerlas, conectar con ustedes. Y les dejamos, como siempre, un enlace para que puedan escribirnos y recibir asesoría al correo ilegalxs@gmail.com. Suscríbete y comparte. Y si conoces a alguien que esté en riesgo o necesita información, contáctanos. Será un gusto poder ayudarte. Yo soy Lila Arias y yo, Yuri Rex, y esto fue Ilegales. Chao.